nuestro adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óiganlo el averno lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y un es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Esta mañana, Señor, estamos aquí conscientes de que somos tu cuerpo, que somos tu iglesia, que somos tu ejército, parte de tu ejército, porque también los ángeles santos son parte de tu ejército, Señor, y nosotros hemos llegado a formar parte de ese poderoso ejército de los cielos, y en breve, Señor, seremos transformados para la gloria de tu nombre, Señor, y nuestra vida será totalmente diferente, y este mundo sabrá que hay Dios en esta tierra. Señor, gracias por la esperanza gloriosa. Gracias, Señor, por la promesa de tu reino. Gracias, Señor, porque tú te manifestarás en breve en medio de nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y un es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Con esa seguridad en nuestros corazones, queremos iniciar esta otra parte de nuestro mensaje sobre la revelación del plan divino, y hoy hablaremos un poco sobre el reino de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, terminamos en nuestra última reunión y hablando algunos detalles sobre la transfiguración. Vimos cómo Moisés y Elías representan la ley y los profetas, y estando con Cristo significaba que Cristo cumplió la ley y las profecías de los profetas se cumplieron en Jesucristo. Vimos también que Moisés y Elías representan los dos eventos que sucederán a los santos en los días de la segunda venida del Señor. ¿Cuáles eventos? Bueno, la resurrección del cuerpo de los santos que hayan muerto en su segunda venida. Por eso hablamos de Deuteronomio 34, del 5 al 6, sobre cómo el cuerpo de Moisés fue preservado. Y Judas 9 nos dice que Miguel contendió contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para ese cuerpo, o sea, no lo entregó para ser
deshecho, sino el Señor de alguna manera lo levantó, y Dios es soberano para hacerlo. Y en la transformación, también Elías representa la transformación de aquellos que estén vivos en la venida del Señor. Por eso Elías fue arrebatado vivo a los cielos. Y algo que quiero mencionar aquí es que no lo concluí en la última reunión. Quiero ver con ustedes en Primera de Corintios capítulo 15, otra vez para su conocimiento y aprendizaje. Recuerden que el capítulo más importante de la resurrección en el Nuevo Testamento es Primera de Corintios capítulo 15. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas principalmente, está en el libro de Ezequiel capítulo 37. Pero aquí en Primera de Corintios dice, verso número 51, 15:51, he aquí os digo un misterio. Vean esto, ¿por qué lo dice así el apóstol Pablo? Creo que hay dos razones por las cuales él menciona ese misterio. La primera razón es porque se va a completar el misterio de Dios, o sea, el cuerpo del Señor se va a concretizar, va a haber una unión de lo material con lo espiritual. Dejaremos de ser solamente carnales, o sea, en la carne, y pasaremos a ser celestiales, como él mismo dice aquí en el verso 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, en la carne, hijos de Adán. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal durante todos estos años, durante todas estas generaciones humanas, traeremos también la imagen del celestial. O sea, en la resurrección tendremos la imagen del celestial. O sea, nuestro cuerpo físico transformado va a unirse a nuestro cuerpo espiritual. Eso significa que con nuestro propio cuerpo viviremos eternamente. Es el misterio de Dios, ¿verdad? El misterio de Dios, hablando también de la unión de los gentiles salvos con los judíos salvos, y haciéndose un solo cuerpo, y todos ellos llegando a esa transformación. Y la otra razón del misterio es porque es difícil entender, digámoslo así, con la mente, aunque creo que viendo el poder de Dios tampoco es complicado aceptarlo, que el misterio está en que todos seremos transformados. Dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, habrá una realidad en cuanto a ser testigos de la venida de Cristo. Van a haber muchos que estarán vivos para recibir al Señor. ¿En qué generación eso sucederá? Hasta ahorita todos han fallado en querer tener unas fecha específica. Lo que sí sabemos es que todos nosotros necesitamos estar preparados para ese día, y cuando venga ese día, los que participen de la manifestación física, la parousia o parousia, que en el griego da a entender que es la manifestación física del Señor en esta tierra, los que participen de ella van a ser transformados, o sea, vivos. Ellos no van a participar de la muerte física. Eso es un misterio, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, de aquellos que ya hemos creído en Cristo, prácticamente también hemos muerto al pecado, ¿sí? O sea, espiritualmente, y ahí el Señor nos muestra que Él puede encajar las cosas físicas con las cosas espirituales y darle el verdadero sentido que debe de tener cada cosa. Entonces nosotros, si estamos vivos para ese día, seremos transformados. Y los muertos, como ya lo vimos, creo que mencioné algo sobre el asunto, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hubieron personas que resucitaran de los muertos. Pero algo que queda muy claro es que la resurrección de alguien de los muertos no significa propiamente que él no va a volver a morir, ¿verdad? Lázaro murió otra vez, el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Pero en el caso de Cristo y su resurrección, los que participemos de esa resurrección, ellos nunca más morirán.
Por eso dice que es un misterio, porque los que hayan dormido, o sea, que los hayan muerto en Jesús, van a resucitar, pero también serán transformados. Los vivos seremos transformados y los muertos en Cristo que resucitarán primero, según Tesalonicenses 4, del 13 al 16, ellos también serán transformados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nuestra fe, escuchen, es tan poderosa, como dijimos en la reunión pasada, el justo por la fe vivirá. No solo fue salvo por la fe, no solo vive actualmente por la fe, sino por la fe también experimentará la vida eterna. La transformación del cuerpo, como dice Filipenses 4:20, yo creo que también se los leí, pero por si acaso no, vamos a verlo juntos en Filipenses 3, versículo 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía, nosotros somos ciudadanos, escuchen, los que llegan a creer en Cristo dejan de ser ciudadanos de su nación, y de eso voy a hablar esta mañana. Ciudadanos de su nación, dejan de ser guatemaltecos, dejan de ser brasileños, dejan de ser israelitas, dejan de ser rusos. No, ellos llegan a formar parte de la ciudadanía celestial, que está formada por todos los hombres y mujeres de fe que han creído en el Señor Jesucristo. Y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, oigan qué seguridad, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todos estamos esperando, y esa seguridad debemos de mantenerla siempre, porque hay muchas doctrinas en relación al fin, y muchas de ellas hasta han creído que el Señor realmente no va a establecer un reino físico como nosotros lo creemos que la Escritura lo revela. Creen que como la Iglesia Católica, ellos fueron los que iniciaron el reino a través de establecer la fe y obligar a todos a creer en la fe. No era ese propiamente el reino del Señor. En cuanto a la predicación del Evangelio, sí se establece en parte el reino, pero hablando del reino milenial que el Señor habla en las Escrituras claramente, va a haber una manifestación física del cielo, lo esperamos, dice. Y verso 21: el cual, cuando Él venga, lo esperamos del cielo, y cuando Él descienda a la tierra a recogernos, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, es un cuerpo de humillación porque recibió efecto del pecado. Por eso el Señor dijo que si comieres de ese fruto vas a morir. Y obviamente el Señor se refería a la muerte espiritual, porque desde el día que comió, desde la hora del segundo que Él comió, Él murió espiritualmente, y Adán murió 930 años físicamente después. Pero lo que el Señor nos promete ahora al creer en Él es que no vamos a pasar 930 años viviendo y luego moriremos como Adán. No, pasaremos la eternidad para siempre con nuestro cuerpo a través de nuestra fe. Eso va a suceder debido al gran poder de Dios, que así como Él nos crió, Él también tiene el poder y la voluntad de transformar nuestros cuerpos de polvo a cuerpos eternos. ¿Cómo eso va a suceder? Hermanos, científicamente creo que tal vez alguien podría presentar alguna teoría. Todo quedaría en teoría, porque solo Dios va a explicarnos cómo es que Él va a transformar todas nuestras moléculas, todos nuestros átomos, para que todo se convierta en algo eterno. O sea, ni siquiera los transformados van a necesitar de comer para sobrevivir, ¿entienden? Ni siquiera una bala les va a hacer daño. No, créanlo, ni una bala, ni un cañón podrá hacerles daño a los santos del Señor. Por eso es que dice en Apocalipsis que las naciones van a unirse, capítulo 17, para pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque no van a poder con sus armas carnales, y con sus bombas y con sus cohetes y misiles dar en el blanco y destruir a los santos del Altísimo. Eso no tienen ellos, eso no tiene potestad sobre un cuerpo transformado. Entonces realmente eso es un misterio. Y terminemos el versículo y dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
Otra vez humillación por el pecado, pero ya no lo tendremos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo como el de Jesús, que ascendió a los cielos en gloria y asimismo descenderá del cielo, tal como los ángeles le dijeron a los hombres galileos, o sea, a sus discípulos. El mismo Jesús que ha sido tomado, él mismo descenderá de los cielos y pondrá sus pies en el mismo lugar donde él ascendió. Eso es decir, según Zacarías 14:4, sobre el monte de los olivos. O sea, él va a descender sobre Jerusalén. Imagínense qué momento más glorioso será ese. En un momento voy a hablar un poco más sobre esa cuestión. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí podríamos sacar algunas conjeturas en relación a cómo él puede mantener, dice, sustentar la inminencia de Dios, o sea, el poder de Dios de poder dar vida, de dar existencia a todas las cosas. O sea, todas las cosas existen porque Dios les ha concedido la existencia. De otra manera, nadie existe si Dios no existe. Esa es otra de las evidencias, creo, más fuertes de la existencia divina. Nadie puede existir si no existiera Dios. No es una cuestión de evolución, es una cuestión de la obra, de la voluntad de Dios. Todo el universo fue hecho por la palabra del Señor. Bueno, entonces, la transformación de aquellos que estén vivos, como la transformación de aquellos que hayan muerto. Moisés y Elías también representan la existencia de la vida consciente después de la muerte. O sea, no es una cuestión de morir y ahí se acabó todo. Y por eso quiero aprovechar mis 40, 50, 60, 80 años de vida y para hacer lo que yo quiera. No. Ahí comienza nuestra... Imagínense, la eternidad es algo donde el tiempo prácticamente llega a ser obsoleto, sin tomar en cuenta, porque es la eternidad. En los cielos... Yo no sé cómo sucede todo eso. Otra vez, eso es un misterio. Pero hablando de las plagas que van a caer sobre la tierra, Juan dice que de repente cuando van a caer las trompetas o van a sonar, quiero conferir antes de decírselos. Aquí, vamos a ver. Sí, y cuando dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y los ángeles que estaban listos para tocar las trompetas. Así estaba correcto mi pensamiento, o mi recuerdo. Pero aquí dice que hubo un silencio en el cielo como media hora. Bueno, fue el cálculo que Juan hizo de lo que estaba sucediendo en el cielo. O sea, él no vio que nadie hablara ni nada, hubo un silencio. Y creo que es una manera de manifestar el luto que sienten los cielos por el juicio que va a caer sobre la tierra cuando las trompetas suenen, según el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que el tiempo se va a manejar en la eternidad? No tengo ni idea. Para mí ya no hay una cuestión de noción de tiempo, ¿verdad? Es algo en lo cual entramos y permanecemos en él para siempre. Dios vive en la eternidad, Dios es eterno, por eso él se llama el que es, el que era y el que ha de venir. Una vida continua, sin interrupción. Y así será también nuestra propia vida, porque así traeremos la imagen del celestial y ciertos atributos los cuales el Señor está compartiendo con nosotros. Bueno, Moisés y Elías también representan a los santos del Antiguo Testamento en su resurrección, ¿verdad? Algo que les quería resaltar era la cuestión de la conciencia. No crean otras mentiras que puedan oír. Según las Escrituras, aquel que muere y abre sus ojos después en el momento determinado por Dios, no sabemos cuánto tiempo después, pero es probable que sea casi inmediato. Va a estar consciente de lo que ha pasado, va a estar consciente que ahí está su cuerpo muerto, va a estar consciente para dónde se va, para abajo, para arriba, y va a estar consciente de la realidad, de la belleza de los cielos, como de la oscuridad y del calor terrible del fuego eterno en el infierno. Entonces, así como sucedió con el rico y Lázaro, el rico abrió sus ojos, dice, y se encontró en el infierno. Imagínense, y sufriendo ciertos aspectos que él entendía, que era fuego, que era calor, que era sed.
sin cuerpo, pero sintiendo esas mismas necesidades. Qué interesante. Eso es conciencia, memoria, en fin, eso va a permanecer. Y Lázaro, por otro lado, está en condiciones diferentes, obviamente antes de poder subir a los cielos, porque Cristo no había resucitado, pero estaba ahí disfrutando ya del beneficio de aquellos que tienen fe. Por eso es llamado el seno de Abraham. No es el seno de los que hacen buenas obras. Las buenas obras son fruto de los que creen primero. O sea, no somos salvos ni entramos a los cielos por obras, como lo vamos a ver de aquí a poco, sino por creer en el Señor Jesucristo. Y desde el momento que creemos, como dice Santiago, las obras son evidencia de una verdadera fe, ¿verdad? Porque la fe también obra por el amor, y eso son obras, sí, de compasión, de misericordia, en fin, de caridad, pero todo ello sin ninguna jactancia o mérito personal, sino conscientes de que es Dios a través de nosotros operando con un desinterés. No hay ningún propósito mezquino o egoísta en ese tipo de acciones buenas. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ellos representan a esos santos, Moisés y Elías, que resucitarán, y Jacobo y Juan, esos tres que estaban ahí vivos, que no habían experimentado la muerte, representan a aquellos que experimentarán la venida del Señor en sus cuerpos, aquellos que van a experimentar la transformación aún estando en vida. Hermanos, esa manifestación del Señor en ese monte de la transfiguración, como él mismo dijo, es una revelación de su reino, y ustedes van a ver cuánto lo es. Otro aspecto, Moisés y Elías representan al Antiguo Testamento de la alianza, a la antigua alianza, el antiguo pacto, y los discípulos que estaban ahí presentes viendo la gloria de Jesús, o sea, tanto el antiguo como el nuevo, a través de los discípulos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ahí completos los dos, adorando al Salvador y Redentor, que es el Hijo de Dios. Y por último, Moisés y Elías representan el inicio y el fin de la caminata. ¿Cómo así? Bueno, el pueblo de Dios se inicia a través de salir del de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, que es una figura de salir de este mundo, salen a través de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Entonces Moisés representa el inicio de la caminata. ¿Están entendiendo? Salen de Egipto, salen del mundo espiritual, del pecado, salvos por el Cordero de Dios, que es nuestra Pascua, y somos llevados por el desierto, toda la que representa nuestra caminata por esta tierra, y terminamos o en la muerte, durmiendo en el Señor, o siendo arrebatados si estamos vivos en el día del Señor, lo que Elías representa al ser arrebatado vivo. Espero haberme explicado y que ustedes lo hayan podido entender. Estoy resumiendo esto para llegar a este punto que veremos en este instante. Bueno, ahora, después de esto, veremos entonces los propósitos de la transfiguración. ¿Cuáles fueron los propósitos de la transfiguración? Como ya vimos juntos en Mateo, capítulo, lo vimos en Marcos 9, pero también en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vean conmigo ahí, versículo 27 y 28. Esos dos versículos fueron dichos por Cristo 6 días antes de la transfiguración. 6 días antes de la transfiguración. Interesante que el Señor te ha dado 6 días para que el hombre trabaje y el séptimo día para reposar. El séptimo será el día del milenio, cuando el Señor venga y dé reposo a toda la humanidad a través de su presencia. El venid a mí que estáis trabajados y cargados habla de ese reposo espiritual, y en el milenio él también otra vez dirá venid a mí, lo veremos de aquí a poco, para que entren a disfrutar del reino. Dice entonces en 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Oigan lo que está diciendo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y si ustedes se recuerdan, en el monte de la transfiguración se oyó la voz de Dios en cuanto Pedro decía que deberían de hacer 3 enramadas.
una para el Señor, Moisés y Elías, no entendiendo, dice, no sabiendo lo que estaba diciendo, oyeron la voz, no la voz de Pedro, no la voz de Moisés, no la voz de Elías, sino la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz que debe ser oída es la voz del Hijo, y es la gloria. Él se manifestó en la gloria del Padre. O sea, otra vez, si ustedes se recuerdan, mencionamos que la transfiguración fue un adelanto, un anticipo, una revelación de la gloria de Cristo antes de su muerte, ¿sí? Y antes de su resurrección. Fue un anticipo de lo que Él es y lo que Él ha sido. Él se reveló. Imagínense que tuvo el poder, y también Dios lo determinó así, de manifestarse tal como Él es en la eternidad, con sus vestiduras blancas, con la brillantez de su rostro, o sea, todo lo que revela lo que es la santidad y la eternidad de Dios, y la divinidad, obviamente, ahí está inherente. Bueno, entonces, ahí el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Un momento. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Qué tremendo! Veamos esto juntos de aquí. Verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, Pedro, Jacobo, Juan, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez, para que ustedes tengan bien claro. Él determinó que esos 3 discípulos apóstoles fueran testigos de su transfiguración, o sea, de la manifestación que sería en el reino después de la segunda venida del Señor. Pero también ellos son figura de aquellos que estarán vivos en los días del Señor. Por eso es que les digo que ellos representan a aquellos que estemos vivos para la manifestación de Cristo. Y ahí entonces viene la transfiguración. Y quiero que veamos, antes de entrar ya en detalle, vamos a dedicar 30 minutos para poder dar esa otra parte aquí. Pero vamos a Segunda de Pedro capítulo 1, versículo número 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida. Fíjense pues, cómo Pedro está hablando aquí del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, lo que Pedro está tratando de asegurar, de que sus oyentes y los lectores tengan claro, es que él no está inventando nada. O él no está creando cosas, fábulas, historias celestiales, espirituales. No, dice, nosotros no estamos dando a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se dan cuenta entonces que esos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y ustedes van a darse cuenta que se refiere a la transfiguración, fueron testigos oculares de lo que allí sucedió? Y recuerden la orden del Señor que les dijo: no digas nada hasta después de mi resurrección, porque de otra manera no podrían entender cómo es ese cuerpo transformado que Jesús tenía. Pero ahí se dieron cuenta que, a pesar de que él estaba a punto de ser humillado en la cruz y cargar el pecado de todos nosotros, él también manifestó su divinidad en el monte de la transfiguración. Y dice entonces, verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Recuerdan lo que dice aquí? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Sí? O sea, en la transfiguración, Dios se manifestó en su gloria, Jesús en la gloria de su Padre. Y en la venida sucederá lo mismo, un anticipo. Entonces dice: pero pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice. Según Pedro, le fue enviada a Jesús como animándolo, sin duda, por el momento que él estaba a punto de vivir. Pero ellos lo oyeron, dice. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, o en el monte de la transfiguración. Entonces, aquí veamos el primer propósito de la transfiguración
era otra vez revelar con anticipación la segunda venida del Señor, que sería en gloria, ¿sí? Y después, la segunda venida prácticamente abre la puerta para establecer el reino de Jesús. ¿Cuál es el primer propósito entonces de la transfiguración? Voy a repetirlo para que se les quede. Revelar con anticipación la gloriosa venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino, un reino eterno en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Ahora, y obviamente esa manifestación gloriosa en la transfiguración era un contraste, pero severo, de la humillación que él sufriría en la cruz. Ustedes pueden imaginarse los cielos como vieron ese acto de la Pascua de Jesucristo, siendo crucificado por sus criaturas. Eso fue, por eso habla de la kenosis, la palabra griega de despojar. Él se vació, Cristo se vació de sí mismo, se despojó de su gloria y tomó la humillación. Por eso se hizo carne igual que nosotros. Pero por eso él dice también en el libro de los Salmos, soy gusano y no hombre, dice. Gusano y no hombre. Oprobio de los hombres. Él fue humillado, como en el tribunal de Caifás y Anás, los que eran sumos sacerdotes. Él estaba siendo el procesado. Jesús estaba siendo el criminal, el que estaba siendo juzgado en su primera venida. Sí, Él tomó ese lugar porque era nuestro lugar, pero en su segunda venida Él tomará el lugar de juez. Oigan bien claro, Él será el juez de toda la tierra. El que es el mediador de los hombres. Él será escogido para reinar, porque Él dio su vida por nosotros. Tomó la humillación. Y por eso es que para Pedro, Jacobo y Juan debe haber sido maravilloso, después de su resurrección, recordarse de la experiencia en el monte de la transfiguración. Ay, el Señor ya no lo estaba diciendo, el Señor lo estaba haciendo claro, porque imagínense, somos tan carnales que ellos, aún después de que las mujeres habían anunciado que Él había resucitado, no lo estaban creyendo, habiendo tenido esa experiencia. Ay, Señor, yo entiendo cómo es que aún nosotros cristianos, teniendo experiencias maravillosas, oyendo mensajes preciosos, teniendo entendimiento precioso, aún así estamos aquí en esta tierra y todavía esta tierra tiene su influencia sobre nosotros, porque hay parte de ella todavía dentro de nosotros. Va a llegar el momento que dejaremos de tenerla. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces vamos ahora a ver aquí. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 27, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo por ti, es lo que él está diciendo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Solo con que seamos salvos, creo yo que ya es una gran recompensa, más de lo que merecemos, ¿no es cierto? Sin embargo, Pedro, como muchos de nosotros cristianos, después de pasar algunos años conociendo al Señor y caminando con Dios, ya también nos sentimos con derecho de reinar, con derecho de gobernar, con derecho de tener algo bajo nuestra autoridad. Y el Señor sí lo ha planeado. Eso es lo más precioso de su corazón. Tanto que les dijo, y Jesús le dijo en el verso 28, de cierto os digo que... Y no solo es una respuesta a Pedro, sino a todos, ¿verdad? Porque él quería que todos aprendieran. Pedro hizo la pregunta y él siempre hacía preguntas muy interesantes. De cierto os digo que en la regeneración, o sea, está hablando no solamente del nuevo nacimiento, sino en la regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Bueno, aquí ustedes pueden ver entonces que cuando Cristo se siente en el trono de su gloria, ¿sí?
en ese trono de gloria, va a ser exactamente como él está diciendo aquí. Dice, y cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, o sea, ¿quién son esos vosotros? Los discípulos y todos los que han creído en él. Vosotros también, dice el Señor, os sentaréis, podemos resumirlo de esta manera, para reinar. Dice que aquellos que participen de la primera resurrección, ustedes pueden verlo en Apocalipsis capítulo 19, los que participen de la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años. O sea, sí hay un reino milenial en el cual sus santos van a reinar con él. Y les dice, y vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, hablando obviamente de los discípulos, 12 apóstoles, 12 tribus. Ahora, tal vez ustedes dirán, entonces solo está hablando de Israel. Esperen un momentito. Hasta hoy en día, desde la transmigración a Babilonia, en el año más o menos, según me recuerdo, 756 por antes de Cristo, por ahí, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. No, 586. Entonces, en esa época aproximadamente, ahí se perdió todo. O sea, antes de ellos fueron llevados cautivos las 10 tribus. Y esas 10 tribus se dispersaron por todo el mundo prácticamente. Y los únicos que regresaron fueron los cautivos de Judá y de Benjamín y parte de los sacerdotes levitas. O sea, estamos hablando de 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, que prácticamente la mayoría de ellos continuaron fieles para seguir sirviendo en el templo. Pero en el tiempo cuando cayeron en pecado también, y el Señor dice que fue mayor el pecado de Judá que el pecado de Samaria. O sea, Samaria es la capital del reino del norte. Ellos fueron llevados cautivos. Ellos regresaron y hasta el día de hoy lo que se conoce a Israel son como israelitas, pero son judíos. La mayoría son judíos. Entonces, se perdió prácticamente en gran parte la genealogía de aquellas tribus. Más se cree que todas esas tribus fueron dispersadas. Algunos hasta dicen, entre comillas, que parte de la nación de Inglaterra es por la descendencia de las tribus de Israel. Por eso hasta se ha creído que por eso Inglaterra contribuyó a que en el año 1947 el protectorado de Palestina pasara también a dividirse con los judíos. Pero son llamados judíos. ¿Por qué? Porque son de la tribu de Judá. Entonces significa que las demás tribus probablemente fueran dispersadas sobre todas las naciones y va a haber nuevamente una congregación de todas esas tribus. Algunos hasta creen que en parte, y no concordo completamente, pero solo para darles una información, que aquellos que se salvan son parte de esas genealogías de esas tribus que son parte de Israel. En fin. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor sí va a reinar y van a haber 12 tribus reinando. Creo que no será únicamente 12 tronos sobre Jerusalén, ¿verdad? Y que ellos serán parte de un concilio, de un Sanedrín, de un consejo que levantará el Señor, sino también habrá un dominio sobre todas las naciones. Lo vamos a ver en un momentito. Entonces, ahí está claro, dice, sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces, aquí hay un anticipo de lo que en Daniel leemos en capítulo número 7, versículo 13 y 14 de Daniel, dice, hablando de la visión, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Él viene en las nubes, dice. El cumplimiento de Daniel, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, también Mateo capítulo 24 habla de su venida en las nubes. Dice, y Hechos capítulo 1, verso 11. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio,
Mateos 28, 19, el Señor dice, todo dominio, todo poder y dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces lo que esperamos es un reino, el reino del Señor manifestándose. Otra vez estamos surgiendo, brotando del monte de la transfiguración estas enseñanzas no por ocurrencia humana, sino porque el propio Señor nos ha revelado que lo que sucedió ahí era un anticipo de su venida y del reino, ¿sí? Recuerden que ese es el primer propósito. Entonces estamos todavía en ese primer propósito y yo quiero que ustedes lo tengan bien claro. Ese será un reino con un cetro. El cetro es lo que está en la mano del reino, del rey, perdón, ¿verdad? Un cetro, no sé cómo poder hacer el cetro. Bueno, pero es una vara que está en la mano del Señor que habla sobre su poder y autoridad. Pero será un cetro de equidad, un cetro de justicia. Es lo que dice exactamente en el Salmo 9, versículo 7. Es un cetro de equidad. Él va a gobernar con justicia. Bendito sea el Señor. Y como dice en Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Otra vez, cetro de equidad es el cetro de tu trono. Equidad es lo que el mundo espera. Justicia y equidad en esta tierra. Los hombres y las naciones y los gobernantes y los políticos ya han tenido su tiempo o el tiempo suficiente para mostrar que los sistemas humanos o los sistemas políticos o sus sistemas de gobierno no son capaces ni lo serán nunca de dar justicia y equidad a esta tierra. Imagínense ustedes que las propias Naciones Unidas, que hoy en día supuestamente gobiernan el mundo para tener paz, las Naciones Unidas se formaran inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 terminó la guerra, se formaron las Naciones Unidas con el propósito de impedir otra guerra como aquella. Han habido muchas guerras y cada nación forma parte de ese Consejo de Naciones Unidas, mas siguen haciendo lo que les da la gana. Cada uno hace lo que piensa que debe hacer, lo que el dominio que tiene, y no van a conseguir. De hecho, va a fracasar. Las Naciones Unidas están siendo manipuladas. Las Naciones Unidas es un grupo de personas que tienen también ideas políticas, que tienen inclinaciones políticas e inclinaciones personales y también intereses personales, Hay mucho dinero que se mueve ahí. Entonces ellos no van a poder hacer nada en traer justicia a esta tierra. No, ellos están queriendo establecer su propia justicia, no buena, sino lo que ellos creen que este mundo debería de tener, pero siempre con propósitos financieros, no importando que muchas vidas sean diezmadas, destruidas. Es lo único que va a traer justicia, una justicia, equidad eterna, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. No solamente ahora, que es lo principal, ¿verdad? Hoy, que se establezca en mí su reino, que su cetro esté extendido sobre mí, dándome de su gracia y de su capacidad para operar hoy con su voluntad, haciendo su voluntad, agradándolo. Pero principalmente dice, vénganos tu reino. Hermanos, nosotros no solamente somos espirituales, nosotros no somos personas de aire, somos personas físicas. Y esta persona física del ser humano va a continuar así para siempre. En el reino milenial habrán personas que no participarán de la resurrección ni del arrebatamiento y que estarán en esta tierra generación tras generación durante 1000 años. Viviendo físicamente, y ellos serán sustentados por el poder y por el trono del Señor y por los santos del Altísimo que estarán gobernando con Él. ¿No quieren ustedes participar? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces,
creo que ese reino, por lo bíblico por todo el consejo de la Biblia, el consejo bíblico, no va a restringirse únicamente a Israel. ¿Verdad? Israel, aquel pedacito que está ahí en el Medio Oriente, sino que toda la tierra. Israel solo el ombligo del mundo, pero toda la tierra va a recibir vida a través de este ombligo, porque de ahí saldrá la justicia. Dice que los hombres, las naciones, dirán también que subamos a Sión para aprender los caminos del Señor. No es únicamente Israel orando así, todas las naciones en el reino de Cristo Jesús van a ir para aprender. De hecho, no solamente habrá esa enseñanza aquí, sino en todas partes del mundo habrán santos del Señor enseñando la justicia y gobernando, porque algunos tendrán 10 ciudades, otros tendrán 5 ciudades, y así conforme a la fidelidad y al trabajo que presentaron durante esta vida, así tendrán también autoridad y poder, y podrán regir, como el propio Señor dice, con vara de hierro. Está hablando no está hablando propiamente de una dureza inconsciente, de una dureza malvada. No está hablando de con vara de hierro eso, está hablando de no permitir la impunidad, ¿verdad? Y se puede ser un juez que ama la justicia sin ser duro o malvado, ¿verdad? Un juez, no, así mátalo, no es ese el sentir. Con vara de hierro no quiere decir que siempre el Señor va a andar con ceño fruncido y todos sus santos ahí van a andar también con la espada desenvainada para acabar con cualquiera. No es esa la idea. La idea es que Él no va a permitir que la injusticia se levante. Él va a tratarla como debe ser hecha. Y no va a haber un protelar, o sea, no va en los tribunales del Señor no va a existir aquello de que va a levantarse un archivo y ese archivo va a archivarse, va a entrar a inventario, se va a guardar allá en aquella caja porque son tantos que todavía no se pueden, colas, filas enormes. No, la justicia se va a hacer inmediatamente. Ahora, obviamente, ustedes dirán, entonces no va a haber chance para nada. No, sí, claro que va a haber chance. El arrepentimiento durante el tiempo del milenio va aún estar presente. Las personas que inmediatamente reconocen su falla, porque la mayoría van a todavía ser siendo carnales, van a reconocer su falla, van a arrepentirse, oportunidad habrá. Pero aquel que es obstinado, aquel que prácticamente, recuerden que los santos del Altísimo tendrán el discernimiento del Señor y sabrán, como Pedro le dijo a Simón el mago, cuando ofreció dinero para tener el Espíritu Santo y poner sus manos para que también lo recibiese nosotros. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, le dijo. Fíjense ustedes, y ya Simón el mago se había arrepentido y ya se había bautizado y estaba siguiéndolos en el camino. Pero él necesitaba cambiar su vida. Y ora a Dios, dice, para que eso no te sea complicado. En otras palabras, tanto que Simón le dijo, oh, por favor, oren por mí para que eso no suceda. Él estaba tratando de librarse de cualquier consecuencia grave. Pero la clave está en el interior de cada uno de nosotros. Necesitamos tomar una postura inmediata de arrepentimiento delante de las reprensiones del Señor, porque Él lo hace con amor. Él castiga a aquel que ama. No es una cuestión de dureza o de ira. Ay, Dios tan duro que es. De ninguna manera. Dios no es duro. Nosotros somos los que hemos hecho de Él una persona dura. Como dice exactamente aquí, antes de entrar a la revelación que veremos de aquí a poco, dice, pero llegando, capítulo 25 y verso 24 de Mateo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Vean el concepto que este hombre tenía, que había recibido un talento, un don de Dios para ponerlo en práctica para beneficio propio también y obviamente de los otros. Dice, yo conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¡Qué concepto! Este hombre
tenía del Señor. ¿Por qué el Señor dejó registrado esto aquí? ¿Por qué Mateo registró las palabras del Señor? Porque hay muchos hombres en esta tierra, muchas personas que piensan igual: Dios es duro, entonces mejor no hago nada porque yo no quiero que Él vaya a juzgarme porque Él es demasiado duro. No, hermanos, no es así. Tenemos que conocer a un Dios que sí quiere que seamos obedientes, que sí quiere que nos sometamos a su voluntad, no por necedad divina, digámoslo de esa manera, sino porque Él sabe que su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros, y que estamos perdiendo el tiempo haciendo lo que nosotros queremos o haciendo lo que nosotros deseamos. Perdemos el tiempo. Pero cuando nosotros nos sometemos a lo que el Señor nos dice, otra será nuestra vida. Por eso es que hemos visto frutos inadecuados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro casamiento. ¿Por qué? Porque hemos andado en nuestros propios caminos, en nuestros propios entendimientos, en nuestra propia discernimiento. No, es necesario cambiar, es necesario dejar a un lado eso para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras generaciones que vienen puedan disfrutar del beneficio de la obediencia de sus padres a la palabra de Dios. Por eso es que no vemos buenos frutos, y vemos un hijo por allá y una hija por allá y aquí por allá y esto aquí. ¿Por qué? Porque ha habido algo que no lo hemos hecho bien. Pero gracias a Dios por ese Dios preciosísimo, que Él nos da oportunidad y chance de, aún estando vivos, arreglar las cosas, arrepentirnos. Por eso dice que antes de la venida del Señor, Él enviará el espíritu del profeta Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos. Son ellos los primeros que tienen que decir: ya acabó, yo tengo que hacer lo que Dios quiere, porque solo eso va a dar buenos frutos y frutos eternos. Ay, yo siento en mi corazón como comparto esto, cómo es necesario que nosotros tomemos en cuenta cada situación de nuestro Señor. Amén. Y el tiempo se nos va. Pero bueno, quiero mostrarles algo aquí. Pero recuerden lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice: y aquel que venciere, fíjense, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que a los vencedores, ¿vencedores de qué? De su propio pecado, de sus propias fallas, de sus propias debilidades. El Señor quiere que seamos conquistadores de nosotros mismos. No conquistadores en una ciudad. No, Él es más valiente aquel que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Entonces está hablando de ese tipo de vencedores: el que venciere el pecado en su propia vida, porque el Señor ya nos ha dado la fuerza para hacerlo a través del Espíritu Santo. Él está en nosotros. La nueva criatura no peca, dice. Y dice ahí en 1 de Juan 3:8, no puede pecar. O sea, la naturaleza adámica sí peca, esas son sus obras, pero la naturaleza divina no peca. Pero ¿cómo? Sí, la que está en ti, la naturaleza de Cristo que está aquí enviada a través del Espíritu Santo, no peca y nunca pecará. Esa naturaleza que necesitamos rendirnos, esa naturaleza que necesitamos obedecer, y entonces veremos la victoria. Por eso dice: aquel que venciere ese tipo de situaciones, su propia vida, se sentará conmigo en mi trono. O sea, es necesario para reinar con Cristo que también suframos con Cristo. No solamente una persecución, sino nosotros mismos podamos, como el Señor dice, hablando de la cruz, es un sufrimiento personal, ¿verdad? Negarse a sí mismo. Entonces, cuando nos convertimos en vencedores, también entramos a formar parte de aquellos que van a gobernar con Cristo. Porque como el propio Señor dice, aquellos que son llamados para ser diáconos o obispos, ancianos, para pastorear la iglesia del Señor, antes de poder pastorear sobre otros, gobernar sobre otros, en otro sentido, solo que no de forma total, porque hoy no está esa totalidad, ¿verdad? Sí, obviamente necesitamos nosotros como ovejas obedecer, porque es el Señor que se manifiesta. Y por eso es que algunos, como no lo ven literalmente, no se someten. Ya el hombre, ¿verdad? Yo solo me someto a Dios. No, Dios está manifestando ya. Si nosotros vivimos espiritualmente debajo de ese señorío, materialmente lo estaremos también, ¿verdad? Entonces habrá esa manifestación tan gloriosa que
el Señor va a formar un gran ejército de personas. Pero Dios estaba dando el ejemplo de los pastores. Dice que nadie de ellos debería de gobernar, nadie de ellos debe ser anciano, nadie de cualquier oveja puede ser un diácono si él no aprende a gobernar su propia casa. Va a dar mal testimonio. Si no aprende a gobernar su propia casa, significa su mujer y sus hijos, entonces tampoco puede ser ejemplo en la grey de Dios, en la casa de Dios. Por eso es importante. Entonces, primero tiene que comenzar en la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, dice Hebreos capítulo 3. Somos nosotros, pero la casa de Dios también soy yo. Yo soy morada de Dios. Y si aquí yo consigo darle a conocer al Señor que estoy gobernando mi casa de forma correcta, entonces también voy a ser tomada para gobernar. Por eso el Señor les dice aquí en la parábola de los talentos, antes de hablar de su segunda venida, en el verso 31 del capítulo 25 de Mateo, les está diciendo que ellos van a ser juzgados de acuerdo a la administración que han tenido, de lo que el Señor les ha dado, la administración. Por eso es que antes de Mateo 25:31 dice que Él da detalles de su venida. Él ya las dio en el capítulo 24, pero del 25 al 31, del verso 31 al 46, Él habla sobre directamente ya la venida y cómo Él va a limpiar la tierra antes de comenzar el reino. Él les dice aquí en esas dos parábolas anteriores, la parábola de las 10 vírgenes, esa parábola fue dada específicamente para mostrar, en un resumen, quiénes entran a las bodas. La parábola de las 10 vírgenes es para revelar quiénes entran a las bodas. La otra parábola de los talentos, la segunda, es revelada para mostrar que todos tendrán que rendir cuentas de su mayordomía. Rendir cuentas de lo que el Señor nos ha dado, porque lo que hay en nosotros es don de Dios y tenemos que desarrollarlo. Y ahora entramos entonces al versículo 31, que espero avanzar un poquito. Bueno, vamos a leer ese pasaje. Tal vez voy a introducirlo, voy a hablar algunas cosas y en la próxima reunión yo les doy más detalles. Leamos entonces Mateo 25, verso 31. Hemos avanzado muy bien, creo yo. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense pues, está hablando de su segunda venida, no de su humillación. Y todos los santos ángeles con él, así como Dios se manifestó en el monte Sinaí con millares de ángeles, el mismo Hijo también va a venir con millares, todos los ángeles manifestándose con él. Entonces, dice, después de eso, se sentará en su trono de gloria. Algunos dicen, bueno, se va a sentar en el trono de gloria de los cielos. No, él ya está sentado ahí arriba. Desde que subió después de su resurrección, después de los 40 días que estuvo hablando del reino de Dios, a los discípulos, él se sentó ahí arriba hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, dice. ¿Verdad? Entonces, aquí está hablando de que él va a sentarse en el trono de su gloria. Está hablando de la venida física. Habrá también un trono físico. Por eso dice también Zacarías 14:4 que él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Exactamente va a suceder cuando él venga un gran terremoto. Capítulo 6 de Apocalipsis habla del terremoto y también cuando caen las plagas de las copas, también habla del gran terremoto que habrá. Dice que será un tan gran terremoto que Israel va a ser conmovido tremendamente y todas las ciudades de las naciones, las grandes ciudades van a ser destruidas. Va a ser un terremoto, un mega terremoto, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero el Señor va a manifestarse físicamente. No habrá solo algo espiritual, ahí ya no. Y no será en humillación. Recuerden, aquel Cristo que fue tratado como criminal, como juzgado, que estaba sentado ahí en el banco de los acusados, él ya no más estará ahí en su humillación. Él ahora viene en su gloria. Por eso el monte de la transfiguración era una revelación de su venida y del reino. Él va a estar como juez, como rey de su reino. Y todos van a verlo. Tengan la seguridad que va a haber una manifestación física de su venida.
Y verso 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Reunidas delante de él todas las naciones, y eso no va a haber ningún problema. Usted dirá, ¿cómo va a ser el Señor? A través de un canal cerrado, a través de la internet, a través de esto, no habrá ningún problema. Dice la Escritura, hablando de la resurrección de Cristo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que él se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué está diciendo con eso? Que apareció uno primero, otro después. No, también puede decir, creo yo que es el significado, que él les apareció al mismo tiempo. ¿Por qué? Para dar a conocer que él es el Dios omnipresente. No ha tenido un problema de poder estar presente en Nueva York, en Jerusalén, en Rusia. Va a reunir a todos. Ahora, sus santos van a estar diseminados por todas partes, ellos llevando allí, preparando el tribunal, y los ángeles también estarán actuando definitivamente, pero serán los santos que habrán venido con el Señor. Porque dice que nosotros seremos llevados en el arrebatamiento, pero vendremos con Él en su segunda venida. Bendito sea el Señor. Y dice, verso 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. O sea, habrá una separación, como apareció en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Va a hacer una separación, dice, de las ovejas de los cabritos. Es interesante, en el Medio Oriente sucede, las ovejas y las cabras pastan en el día en el mismo campo. Bien dice la Escritura que el Señor, estamos en el mundo y Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros estamos en este mundo teniendo contacto con personas malvadas. Bien dice Pablo también a los Corintios, dice, yo no os escribí que os apartéis completamente de los inmorales y perversos. Dice, porque estamos en este mundo. Yo les escribí que ustedes se aparten de aquellos que se dicen que son cristianos y andan así, eso sí, pero de aquellos en los cuales nosotros trabajamos con personas inconversas, vamos en la calle con personas inconversas, comerciamos con personas inconversas. O sea, lo que está diciendo es que al día de hoy las ovejas y las cabras están mezcladas, y les voy a dar otra referencia. En este mundo estamos ahí viviendo juntos, ¿verdad? Viviendo juntos. Pero en la noche, fíjense lo que hacían los pastores. En la noche, cuando eran recogidos los rebaños, las ovejas eran colocadas en un redil y las cabras colocadas en otro redil. Había una separación. Y la noche para este mundo ya llegó. Está a punto de llegar con la venida del Señor. Es la noche. Hablando de los impíos, dice que el Señor vendrá como ladrón de noche. La noche para ellos. Porque ni cuenta se van a dar de lo que va a estar sucediendo. Para nosotros, el día. Porque somos hijos de la luz, hijos del día. Así dice la Escritura. Entonces, habrá una separación, dice el Señor, de cómo sabrán ellos, pues los ángeles, obviamente, y estas son personas físicas. ¿Qué pasó con ellas? ¿No se fueron en el arrebatamiento? No, es que estas son personas que se quedaron aquí en la tierra. Tal vez muchos de ellos creyentes en Dios, porque hay muchas personas creyentes en Dios, pero que no son regenerados. Recuerden que los regenerados, los nacidos de nuevo, llegan a formar parte del reino del Señor, llegan a formar parte, como dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo era una persona muy preciosa. Nicodemo era un maestro, un conocedor de teología. Eso no era suficiente para entrar al reino de Dios. Dice, te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Está hablando del reino espiritual en aquel momento. Y así es también, en el reino literal va a ser necesaria la regeneración. Pero cuando Él venga en su reino, en su segunda venida, y los santos con Él, y que ya fueron transformados, estos que están aquí, ¿quiénes son? Son personas que han quedado en toda esa limpieza, de esa tribulación que habrá habido en esta tierra.
Y cuando el Señor venga, Él va a comenzar una limpieza. De hecho, la limpieza comenzó desde que las plagas, los juicios comenzaron a caer, porque muchas personas van a morir, ¿verdad? Hasta santos van a morir. ¿Por qué? Por su fe, pero ellos van a resucitar antes de la venida del Señor, para que ustedes no tengan dudas. Entonces, estas aquí son personas, dice, de todas las naciones. Recuerden que nosotros ya no somos parte de una nación, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Está bien? Entonces, aquí dice, y verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha. Es interesante eso. Y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué? Bueno, si ustedes se recuerdan, creo que es segundo de Reyes, capítulo 1, creo, o 2, cuando está hablando de que Betsabé, su madre, la madre de Salomón, llegó con él para interceder por Adonías, para decirle que le diera a la joven aquella que calentaba al rey David cuando ya estaba viejo, y no era tan viejo, 70 años únicamente, pero él murió de 70 años. Yo creo que esa vida tan de guerra que él llevó realmente menguó sus fuerzas y se murió a los 70 años. Entonces Betsabé llegó para interceder por Adonías. Y dice que cuando Salomón vio que ella entró, su madre, ¿verdad? Entonces dice que él se levantó de su trono y se inclinó hacia ella y le colocó una silla a su lado derecho. Y ella se sentó al lado derecho de Salomón. De hecho, también la escritura dice que la reina se sienta al lado derecho del rey. ¿Por qué? Porque escrituralmente hablando, el lado derecho es el lado de la autoridad, es el lado de la elección, es el lado de la justicia. Y el lado izquierdo es, en otro sentido, el lado de la maldición. Por eso es que aquí los de la derecha son llamados benditos de mi Padre y los de la izquierda son llamados malditos. Tremendo, ¿no? Pero así son llamados. ¿Por qué? Porque recibieron la maldición de Adán. Debido a que nunca se convirtieron, no hubo una regeneración en sus vidas. Pero otra vez, hay mucha gente allá afuera que no son regenerados, pero creen en Dios. Nominalmente, digámoslo así, creyentes en Dios, podemos también llamarlo nominalmente cristianos, ¿no? Yo creo en Dios, creo en Jesús y Él es el Hijo de Dios, pero no se convierten, no viven una vida apartada y una vida transformada, dedicada a hacer la voluntad de Dios que aquí es revelada. No. Entonces todos ellos van a ser juntados. Y dice aquí, si ustedes tienen una pregunta pueden enviarla que después yo la respondo. Dice en el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. La bendición estaba sobre ellos. Y escuchen lo que les dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dice en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, y ahí irán estos al castigo eterno, los malditos como Satanás, y los justos a la vida eterna. Y es interesante, con eso termino, que estos sean llamados aquí malditos. ¿Ustedes saben qué ser humano recibió la primera maldición en esta tierra? No fue Adán, no fue Eva, fue Caín. Y fue Caín, ¿saben por qué? Porque él no amó a su hermano. Era hijo del maligno, dice Juan. Caín manifestó claramente que no tenía ningún afecto, ninguna consideración, y Dios lo maldijo. Y aquí están siendo maldecidos estos hombres, aquí estas personas. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden leer ahí la historia, léanla, adelántense a estudiar un poco este pasaje y se van a dar cuenta que ellos fueron juzgados debido a cómo trataron a su prójimo. Pero Señor, ¿cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? El Señor le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti. No, todo lo que haces a estos que son mis discípulos, lo haces a mí. Entonces, estos hombres no tuvieron ninguna consideración. Por eso es que en el reino de Dios no habrá lugar para los egoístas.
No habrá lugar para los egoístas en el reino de Dios. Solo habrá lugar para aquellos que están dispuestos a darse voluntariamente. Y otra vez, no se van a ganar el cielo por esas buenas obras. Será un resultado de querer vivir de acuerdo al evangelio, de acuerdo a lo que Dios ha enseñado, ¿sí? Será algo natural. Y no dirán, ay Señor, yo gano el cielo por eso. No, sino lo harán. Por eso ellos mismos muestran aquí, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Y cuándo te dimos de comer? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Venid, bendito de mi Padre. Y dice, el reino preparado desde la fundación del mundo. Quiere decir, desde los días cuando el Señor creó el universo y la tierra, desde los días que el Señor estableció a Adán como el rey de esta tierra, eso el Señor va a levantarlo, a restaurarlo, solo que en una dimensión mayor. Pero es un reino que ha sido preparado para hombres, hombres que serán no influenciados por la cizaña, que son los hijos del maligno. Por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 13, ustedes pueden leer la enseñanza de Jesús sobre el trigo y la cizaña. El trigo dice que son los hijos del reino, los que entran al reino, y la cizaña son los hijos del maligno, que serán lanzados al fuego. Y dice ahí que serán los ángeles, fue la respuesta del Señor, que serán enviados para limpiar la tierra, y tomarán todos aquellos que son escándalos, cizaña y paja, y será lanzada para ser quemada. Esa es la figura, esa es la parábola, pero claramente revela lo que el Señor está haciendo. Entonces voy a terminar para no pasarme más y entrar a otros aspectos, pero por lo menos ya les introduje esta parte importantísima sobre el reino del Señor. En breve vamos a ver más detalles sobre el reino de Cristo. Podemos decir que este es el punto número 1. El tema es la revelación del plan divino, y el de hoy el título es el reino de Cristo, parte 1. Amén. Señor, muchas gracias en esta mañana por darnos de tu misericordia, por darnos de tu palabra, por amar tu camino, por amar tu ley, por amar tu presencia, y por darnos las fuerzas para vivir para ti y no entregarnos a este mundo. Para darnos, Señor, por darnos la fuerza y la gracia para proteger nuestra vida del mal. Gracias por tu Espíritu Santo, que es la garantía que tenemos, el penyor que tenemos hasta el día de nuestra redención. Señor, que mantengamos esa garantía, ese penyor, y que por nada lo cambiemos en este mundo. Señor, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a haber captado y haber aplicado esto a sus propias vidas, para que en breve podamos, y ellos también principalmente, ver cambios maravillosos en sus familias. Por favor, Señor, que no vivamos de acuerdo a los intereses y a las ideas del mundo. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor.
firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Con esa conciencia de su gloria, de sus ojos, vamos a vivir para Él en este día y el resto de nuestros días. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.